Ok, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues les doy la bienvenida a una plática más de TLA. El día de hoy, bueno, pues vamos a platicar sobre los huertos urbanos, sobre, bueno, cómo los podemos crear en nuestras casas y algunos tips para que de alguna manera, pues, empecemos a trabajar en este proyecto, en este tipo de proyectos que son muy interesantes, poderlos implementar en nuestra casa. El día de hoy pues tenemos a Iñaki Pino, que es especialista en huertos urbanos, y le damos la bienvenida y le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación para platicar con ustedes sobre pues esta parte básica de qué es lo que se necesita y los beneficios que es tener un huerto en casa. Bienvenida, Iñaki, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenido público. Gracias por la invitación aquí a compartir este pequeño espacio, esta pequeña plática que vamos a tener. Y hay que empezar. Perfecto. Bueno, pues a ver, ahorita pues ya tenemos pues, hay bastantes personas conectadas. Yo creo que podemos empezar. De todos modos, si no alcanzas a ver toda la plática desde el principio, te conectas un poquito después, no importa, se va a quedar grabada. Cuando terminemos la transmisión la puedes consultar, la puedes regresar y ver qué fue lo que te perdiste. Y bueno, también cualquier otra etapa de la plática se va a quedar grabada, la pueden revisar, checar, para seguir los tips o si no recuerdan algo, pues también lo pueden revisar. Entonces, Ok, bueno, sí, se va a resubir. ajá, sí, así es. Bueno, Iñaki, pues empezamos. Platícame cómo fue que tú iniciaste en este tema de los huertos urbanos. Pues sí, es un poquito rara la forma en que yo empecé porque tenía un abuelo que era jardinero y también un tiempo estuvo como granjero, sabía bastantes técnicas de sembrar y un día él falleció, pero me había regalado unas herramientas. Okay. Entonces yo pues me quedé como de, ¿qué hago? Entonces siempre me llamó la atención la naturaleza, de cómo funciona, cómo crece una planta desde semilla y cómo es que da fruto y nosotros lo consumimos. Entonces un día andaba de tendencia el regalar girasoles Mm. y yo dije, ¿por qué son tan caros y creo que los podemos comprar? Entonces fui, compré semillas de girasol y los planté y se dieron. Entonces fue como que mi primera dinámica. Empecé con una flor, pero después dije, me interesa más que las flores, los cultivos. Entonces, la verdad es que tuve que consultar mucha información para ver qué era con lo que empezaba y me animé por jitomate, ya que conseguir semillas de alguna otra cosa era bastante difícil. Entonces, comprando jitomates, agarré uno que a mí me gustaba bastante y seguí algunos procedimientos que vi en internet de cómo extraer semillas. Yo era todavía muy banal, muy empírico lo que estaba haciendo, era ensayo y error a ver si daba algo. Y tuve la primera cosecha de jitomates y desde ahí es como hasta ahorita sigo intentando y reforzando información y aprendiendo con nuevos cultivos, porque hay una diversidad de cultivos y no siempre se sigue el mismo proceso con cada cultivo. Ok, Así fue como bueno, empecé. así empezaste, perfecto. Creo que entonces ya deduzco cuál fue tu primer cultivo, que Sí, fue los girasoles, ¿correcto? los girasoles de flor, pero cultivo de hortaliza, jitomate. Jitomate, ok, perfecto. Y bueno, platícanos sobre estos primeros pasos. ¿Qué tan difícil fue el tema de los girasoles y lo de los jitomates? ¿Qué aprendiste de ellos? Pues aprendí que, por ejemplo, con los girasoles, empecé con un cultivo de flores bastante tardado, aproximadamente 3 meses. A mí me tardaron 3 meses desde que puse la semilla hasta que salió la primera botón, como se le dice vulgarmente, donde salen las hojas, las flores, Ujú. y se empieza a ver bonito. Fueron 3 meses y la verdad me desanimé un poco porque tardó bastante y no veía procesos de lo que iba haciendo. Pero lo que más me gustó es de que en esa experiencia tuve que consultar cómo era un suelo fértil, aprender combinaciones de tierra, porque yo creía que nada más se lanzan las semillas y solita la tierra se autorregula. Entonces, al ver que la tierra necesita ser esponjosa para drenar muy bien el agua, tener materia orgánica para que haga un proceso de humidificación, que es retener nutrientes y que drene bastante bien y no se encharque, que hay que aprender cómo se riega, hay que aprender cuándo se cultiva. Entonces sí me tuve que empapar bastante, pero fue algo que me gustó llevarlo día con día, aprender sobre cómo manejábamos la tierra, cómo
y un poquito de historia también de dónde vienen esas plantas que estoy haciendo y siempre desde semilla. Me gusta saber tener el control del cultivo desde semilla. Entonces sí, bastantes experiencias que me dejó el cultivar jitomates y que el jitomate es una de las plantas pues a nivel mundial bastante importante porque aquí en México se cultivó y después de la colonización de los españoles pues se llevó a todo el mundo, entonces como que fue como un aporte de nosotros hacia el mundo. Entonces mucha experiencia la verdad. Ok, bueno, platícanos un poco, ¿qué importancia tiene el poder tener un huerto en casa? La verdad es que tiene mucha importancia porque, por ejemplo, si necesitas un pasatiempo o recreación, o un área de recreación verde, pues el huerto te lo va a dar. En cuanto a, este, ¿cómo podría decirse? Importancias ecológicas, el agua que está en la ciudad, por ejemplo, cuando llueve, toda esa agua va al drenaje y por lo regular se junta con la de los desechos, entonces no hay posibilidad de que vuelva a la naturaleza, que cumpla su ciclo de manera correcta, porque se va al drenaje y el drenaje desemboca en otro lado, entonces ya se contaminó esa agua. A nosotros tener un huerto mínimo de 2 metros cuadrados o más chiquito de 1 metro cuadrado, esa agua cae en nuestros cultivos y regresa a la atmósfera. También el cultivar cosas ayudamos a que el transporte de los alimentos sea un poquito más bajo, no gasten tanto en gasolina, ayudamos a la fauna local para que siga proliferando. Podríamos, si todos tuviéramos un huerto en casa, que esto es un poco utópico, bajaríamos pues, los niveles de contaminación en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues absorben no a grandes cantidades el dióxido de carbono, pero aportan un poquito más de oxígeno y hacen el proceso de la fotosíntesis. Entonces, sí, la verdad son bastantes cosas. También el hecho de que vamos a comer mejor, vamos a saber de dónde vienen nuestros alimentos, vamos a variar nuestra alimentación un poquito más equilibrada, más saludable, porque conocemos más cultivos y vamos variando entre la cosecha normal que podemos conseguir en el mercado o en el sobre ruedas a una cosecha un poquito más personal, porque así cultivas lo que a ti te gusta y lo extra lo compras en el sobre ruedas. Entonces sí, la verdad son bastantes cosas que se pueden abordar desde el tema ecológico en un huerto y la que a mí más me ha gustado es ayudar a la fauna auxiliar, que por ejemplo catarinas o vulgarmente conocida como mariquitas, escarabajos, mariposas, toda esa fauna que tuvo que emigrar de aquí, pues les damos un segundo hogar en este lugar, abejas que también son uno de los importantes polinizadores. Entonces no acabamos al 100% con la naturaleza que teníamos en la ciudad, sino hacemos que se prolifere un poquito más, ya que ellos estaban antes de nosotros. Así es, Esas sí, serían como las ventajas. de repente se dejaron de ver muchas de estas especies de las mariposas. Yo recuerdo cuando era niña que había muchísimas y de repente ya ahora es muy extraño poder ver las mariposas y que son fundamentales como las abejas, como las hormigas. Por ejemplo, Para- catarinas, a mí no he podido ver más que una aquí en 3 temporadas que he tenido completas, entonces sí es un poquito complicado. Bueno, es alarmante más que nada esto en las ciudades, rescatar esa pequeña fauna. Y con estos espacios podemos otra vez ayudar a que estas especies pues no se vayan, no se extingan, ¿no? Proliferen, sí, para que se estén junto con nosotros, porque son como Hortalendo son de los mejores insecticidas que puedan haber, ya que estos animales también ayudan a regular las plagas que puedan tener nuestros huertos, que eso lo veremos más adelante durante la charla. Ok, bien. Ahora, pues cuéntame, yo sé que y conozco varias personas que tienen esta inquietud, pero no se animan, ¿no? A hacer su huerto. ¿Qué tips les darías a las personas que quieren, que tienen la intención, pero no se animan? El primer tip que daría es hazlo, infórmate de lo que quieres sembrar y sobre eso ve. No te desanimes, va a tardar bastante, esto es una cosa de mucha paciencia. Te prometo que si tienes la paciencia correcta, si lo trabajas día con día, te va a dar frutos, por eso la frase de lo que siembres vas a cosecharlo en un futuro, entonces mucha paciencia y inténtalo. Si fracasa, vuélvelo a intentar.
y vuélvelo a intentar porque algún día va a pegar y así es como vas a decir de aquí soy y vas a ir uno tras otra. Y como tip 2 es busca un lugar adecuado, eso es fundamental, que tenga buena luz y que tengas el acceso al agua muy rápido, porque si no te va a causar mucho conflicto estar trasladando agua de un lado a otro o modifícalo a tu gusto. Y te recomiendo mucho que sea al aire libre. Si no puedes, modifica un pequeño lugar que tengas que le dé la luz diario y dices, aquí voy a tener algo pequeño, lechugas o rábanos, algo diminuto, pero se puede empezar. Yo empecé con macetitas hasta que empecé a construir un poquito de mesas de cultivo un poquito más grandes, hasta que llené mis 3 metros cuadrados y se me acabó el lugar donde sembrar. Entonces, Ok. ese sería el número 2. Número 3, empezar por algo pequeño, como ya lo mencioné, para que no te satures con que tienes que hacer muchas cosas y como ves que todo va lento, pues piensas que no estás avanzando, pero sí está avanzando, pero avanza a un ritmo diferente. Por eso te recomiendo mucho que empieces con algo pequeño. Número 4, ¿dónde sembrar? Pues puedes sembrar desde, esto es a tu creatividad. Puedes sembrar desde un bote de pintura bien lavado con agujeros debajo para que drene el agua, hasta comprar tarimas que estas que son para la construcción de segunda mano, darle un pequeño acabado y hacer mesas de cultivo. Te recomiendo mucho las mesas de cultivo si estás en ciudad, pero si tienes un jardín o tienes un lugar muy abierto a la naturaleza, te recomiendo la técnica de los franceses, que son los bancales elevados. Son muy buenos para empezar, con unos cuantos bien estructurados puedes cosechar bastantes cosas. Y si te gustaría una parcela, pues te recomiendo que empieces con una parcelita muy pequeña de 1 metro por 1 metro para sembrar un poco de todo y después vayas creciendo, porque si lo haces todo de golpe, vas a dejar ese proyecto a un lado y vas a decir, no, ya no quiero porque es mucho trabajo. Ve muy lento. ¿Qué sembrar? Sembrar cosas que sean rápidas. Lechuga, zanahoria, apio, cosas pequeñas, cosas de frutos más grandes o árboles, tomarán su tiempo y lo verás mucho después. Empieza con algo pequeño y algo que te guste comer, porque si es algo que no te gusta comer, solo lo vas a sembrar, lo vas a ver crecer y puede que vaya a parar al refrigerador y bye, jamás lo probaste, jamás te olvidas de él. Entonces, no, siembra algo que a ti te guste, que quieras ver crecer, que quieras consumir. Y cómo sembrar y cuándo sembrar. Te recomiendo mucho que te informes en qué lugar vives, tu zona horaria, cuántas horas luz te va a dar, porque cada cultivo te va a pedir específicamente cosas. En el Valle de México, por lo regular, puedes cultivar de casi todo. Y cómo sembrar y cuándo sembrar. Por lo regular, yo te recomiendo que empieces desde a finales de invierno para aprovechar un buen año. A finales de invierno se hace un semillero. Un semillero es donde tú pones la semilla y le pones un poco de tierra y va creciendo. Porque si lo haces por lo regular a semillero, bueno, sin semillero, así a tierra directa, puedes tener un poquito más de complicaciones. Entonces te recomiendo semilleros. Hay muchísima información sobre cómo hacer un buen semillero y qué horas luz necesita para cada cultivo. Eso lo voy a dar ahorita unos pequeños libros que puedes leer y de ahí te puedes ir guiando sobre cada paso que puedes ir siguiendo. La verdad son libros que yo leí y me gustaron mucho. Y eso sí, vas a tener que consultar muchísima información para poder empezar a hacer algo. Entonces no te desesperes, son muchísimos temas, pero uno a la vez y vas a ir uno a uno aprendiendo cosas y la vas a ir aplicando día con día. Así que mucha paciencia en todo esto. Visita tu sí, un consejo más es de que si no sabes en dónde conseguir semillas, porque también el problema de las semillas es que hay semillas de polinización abierta, que son las, por decirlo así, orgánicas, y las semillas que no son de polinización abierta, que son las que vamos a comprar a los centros comerciales, al Home Depot, o bueno, por decir alguna marca o un súper, donde compramos estas semillas por paquete. Entonces esas semillas tú las siembras, pero su cosecha son a veces híbridos o semillas que no son fértiles la siguiente temporada. Entonces tú no puedes sacar la semilla y tienes que volver a consumirla. Entonces cuando nosotros obtenemos una semilla de polinización abierta, esta semilla tú la siembras, te da un cultivo, tú eliges el cultivo más sano, más fuerte, más grande y más jugoso
y de ahí sacas una semilla para poder volverla a sembrar. Es como hacernos autosuficientes de nuestras semillas y apoyarlas para que la diversidad de cultivos no se estanque. Actualmente en México se perdió un 95% de biodiversidad de semillas, entonces te recomiendo mucho que cheques eso. Por ejemplo, en los sobre ruedas también estos mercados siguen siendo cultivos y semillas de polinización abierta, entonces te recomiendo que de ahí puedes sacar. Si no tienes o no encuentras ninguna de esas, que es muy difícil obtener semillas, te recomiendo que vayas a tu alcaldía o a tu municipio más cercano. Ellos tienen programas de huertos, la gran mayoría tiene programas de huertos y te puedes acercar a las comunidades. Y en las comunidades se suele hacer intercambios o te suelen regalar tu primer kit de semillas para que empieces. Cuando lo tengas ese kit de semillas, cuídalo mucho y de ahí te vas a poder hacer sustentable con tus propias semillas. Siembras una, eliges el mejor cultivo, lo almacenas, hay que aprender también cómo almacenar semillas y eso lo espero si lo veamos mucho más adelante, que también es una técnica muy importante, pero bueno, paso al siguiente consejo. Bueno, que sería acércate a la comunidad, que es prácticamente eso. Te tienes que acercar a la comunidad o intentar acercar, ya que la verdad todos los horticultores son buenísimas personas. He trabajado con muchísimas personas que son súper agradables, súper lindas y siempre al querer empezar ellos te van a jalar a decir, sí, ven, 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 el camino es por aquí. Entonces no es mala idea una vez que conozcas la comunidad que pueda existir, acércate a ellos. ¿Qué libros leer? Bueno, ya llegamos hasta aquí. ¿Qué libros leer? El Manual del Huerto Ecológico de Mariano Bueno, la verdad es un libro genial. La editorial se llama La Fertilidad de la Tierra, te la recomiendo al 100%. Son europeos que se dedicaron a reunir bastantes libros sobre cómo cultivar. Entonces, el Manual del Huerto Ecológico de Mariano Bueno te lleva desde dónde sembrar hasta problemas eventuales, cómo obtener semillas, cómo regar, qué días regar, los ciclos de la luna para regar con la luna y muchísimas formas desde los franceses, los alemanes que tienen sus camas de cultivo diferente, los mexicanos que nosotros tenemos las famosísimas chinampas y una verdadera forma de cultivo, hasta algo súper banal que podría ser una maceta, cómo cultivar en macetas y ese libro es muy completo y es bastante choncho. Yo lo leí 2 veces, la verdad, porque me fascina cómo va narrando cada cosa. El siguiente libro que también es de él es Hacer un lombricompost de Mariano Bueno, también ese es buenísimo, que eso la composta te va a llevar, se va de la mano con esto del huerto y lo vas a ver porque lo vas a ver, te va a gustar y vas a ser más autosuficiente con eso. El tercer libro, que es sobre semillas exclusivamente, es de una francesa que obviamente con la línea de la fertilidad está traducido al español. Se llama El placer de obtener tus semillas, de Jérôme Ghost. Ghost, está mal mi francés por ahí, perdón. Entonces, te recomiendo que lo busques, igual es de la misma línea de la fertilidad. Es que yo sí me zambullí directamente a libros en la biblioteca. Consulta tus bibliotecas, eso también sería un tip, porque ahí te puedes encontrar muchísimos manuales y muchísimas personas que cultivan y tienen libros. Entonces, ahí tú depende de que te guste lo que estás leyendo, porque, por ejemplo, a mí no me gustaron algunos libros de agricultura intensiva, entonces yo sí los dejé más de lado y me fui un poquito más a lo orgánico, que fue lo que a mí me apasionó. Y el tercer libro, que la verdad no lo he leído, pero me lo han recomendado mucho, es El huerto en un metro cuadrado de Mel Borton. No, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero también ese libro me han dicho que es buenísimo y las personas que me lo han recomendado creo firmemente en ellas, así que también se los podría recomendar. Yo voy a hacer mi aportación para poder conseguirlo. Entonces esos libros y la línea de la fertilidad en general todas te van a aportar muchísimos, porque también tienen libros de animales. Entonces, siguiente consejo sería busca la rama que a ti te guste, porque hay muchísimas ramas de horticultores. Están los biodinámicos que se especializan en hacer cultivar un poco que la tierra sea bastante productiva y regresarle esos nutrientes a la tierra y que no se estanque, que creemos un ciclo interminable de cultivos. Están los de polinización abierta, que son gente que nada más se dedica a estas semillas orgánicas y a darle su uso. Hay muchísimas ramas y te recomiendo que busques una o que aprendas un poquito de todas para que te guste a ti. A mí la que un poquito más me gusta es esta rama que se llama dale a
son los permacultores. Dale a la tierra lo que necesita y recoge de la tierra solamente lo que necesitas y devuélveselo, para que así sea siempre un ciclo de dar y recibir muy bueno, que es bastante ecológico. Y hay muchísimos temas, y también Manos Vivas creo que es el de Brasil, que tiene uno que son los mejores ecologistas del mundo. Y por último, haz composta. La verdad, la composta te va a ayudar muchísimo a fijar las bacterias nitrificantes en el piso, que de esto hice un proyecto en la escuela sobre cómo obtener bacterias nitrificantes y la importancia de ellas. Entonces, la composta va a ser tu mejor aliado para tener un suelo fértil y poder que tus cultivos sean un poquito más grandes, y así te vas a empapar de todo lo que hay en la tierra. Y por último, la paciencia. La paciencia es la virtud más grande, ya que de esto te va a ayudar a llegar a grandes cosas, desde algo tan pequeño como una semilla hasta quizás árboles grandes o frutos o frutales o cosas muy, muy grandes. Entonces sí, ese sería como que los tips, la verdad, son muy resumidos porque en muchos me gustaría tomar muchos puntos, pero sé que tenemos tiempo encima. No te preocupes, creo que son puntos muy importantes que debemos considerar y muy completos, aunque fueron resumidos. Mencionaste algunos, algunos como verduras y con las que se pueden iniciar, pero por ejemplo, si yo quisiera empezar, ¿con cuál de todas las que mencionaste sería la ideal para que yo La empiece? ideal. Justamente en estos libros, en el del manual del huerto ecológico, decía cultiva jitomates. Es el básico para cualquier horticultor. Si no se te dan los jitomates, decía en el libro, dedícate a otra cosa o busca otro pasatiempo, porque la verdad Okay. es un cultivo bastante fácil. Tiene sus complicaciones, no lo dudo. La verdad es que a mí también se me hizo fácil. Pero también otra cosa que tienes que tener en cuenta es que siempre vamos a tener, todos los horticultores vamos a tener un cultivo que se nos haga bastante difícil porque Okay. o no se nos da o simplemente hay algo ahí, una pequeña, no sé, química o una pequeña palabra divina que a ti no se te va a dar ese cultivo. Por ejemplo, a mí no se me da la fresa, o sea, yo he intentado fresa y tras siembra, muchas formas de variar la semilla, conseguir semillas diferentes y no se da, no he podido lograr que se me dé. Entonces también toma calma y encuentra un cultivo que a ti te guste, pero yo recomendaría jitomate, 100%. Que de hecho, bueno, a mí me ha pasado que cuando he hecho el tomate que ya se descompuso a la tierra, pues sí crece, ¿no? O sea, sin que le pongas Sí, mucha mucha atención, ¿no? atención, sí, Y da bastante, sí es, bastante. y da Entonces, bastante también. sí, Y entonces, aparte también podría decirse que de frutos o que den algo grande son de los más rápidos. Porque, por ejemplo, ahorita tengo pepinos y siguen pequeños, entonces sí te recomiendo jitomate y de ahí pasar a especies un poquito más grandes. ok, perfecto. Ahora bien, bueno, ya abarcaste un poquito el tema de la composta. Eh, Nos hablaba uno que la importancia de la composta, es pues por todos los nutrientes que se tiene y que puede ser más fértil tu tierra. Haciendo unos pequeños tips breves de cómo hacer tu composta y cómo mantenerla. Ok, Por, vamos a abundar en la composta, perdón, la composta más sencilla, que es la microbiana. La función de una composta es añadirle tanto nutrientes como bacterias nitrificantes y una fauna de microorganismos al piso. Entonces, esta composta, lo que puedes hacer si vives en ciudades, de que hay muchísimos modelos para hacer una composta. Todos siguen el mismo proceso, solamente tienes que encontrar el modelo que a ti te guste. Lo que yo hice fue apilar botes de pintura, los lavé bien, les quité todo el residuo de pintura porque esto puede ser un poquito contraproducente. Si no lo limpiamos bien, puede que mate a nuestros organismos y la composta no se lleve a cabo. La composta no tiene que estar sellada, tiene que tener su respiradero y lleva al siguiente proceso, es materia seca, que es el carbono, que puede ser hojas secas, si podaste tus geranios o si podaste algún árbol previamente. Esas hojas ponlas a secar, no las tires, y una vez que las pones a secar, las pones como primera capa. Obviamente estos botes tienen que tener sus hoyos como si fueran macetas, tienen que tener sus hoyos para que de ahí salgan unos líquidos que se llaman lixiviados, que es la composta pero en forma líquida.
que la verdad es como que otro tema, se lleva de la mano, pero es un tema muy, muy extenso. Pones esta primera capa. Después, la siguiente capa es de materia verde en descomposición, ya sea la fruta que no nos comimos, todo lo que se pudo haber echado a perder en nuestra casa o alguna poda que no está seca de nuestras plantas o hortalizas que no se llegaron a dar al 100% se meten en esta parte. Te recomiendo si vas a usar desechos que solamente sean de desechos de animales de granja, como el conejo, o que sean herbívoros, siempre que sean herbívoros. Gato y perro y humano, la verdad no te lo recomiendo porque necesitan un proceso diferente ya que tienen que llegar a temperaturas demasiado altas para eliminar estos patógenos y así no añadir alguna enfermedad a nuestros soles. Entonces te recomiendo que sean animales herbívoros, que tú los tengas cerca o los conozcas y esto va a ayudar más a la fauna microbiológica que tenemos en el piso. Después vamos a poner una capa de tierra para que no lleguen moscos, porque en la ciudad a todo el mundo le molestan los malos olores, les molestan los mosquitos, aunque sean de fruta o aunque sean moscas grandes, o para que no salgan larvas. Son normales que se van a hacer siempre en la composta, si son esenciales, sin ellos no existiría la vida como la conocemos y cumplen el ciclo de descomponer la materia más grande. Después te vas a encontrar a los hongos porque se van a hacer hongos y los hongos se van a alimentar de toda esta macromateria y la van a hacer un poquito micromateria y ahí es donde entran los bacterias nitrificantes a hacer el proceso de la nitrificación. Tapas todo esto y puedes hacer varias capas de esto hasta llenar tu barril o donde lo estés haciendo. Te recomiendo que busques bastantes modelos de composta microbiana y te vas a adaptar al que más te guste a ti y el que se adapte también a tus bolsillos, porque a veces lo hacemos sin intención de gastar mucho, entonces sí se puede hacer muchísimo con poco dinero. Entonces, después al final te recomiendo un activador, que esto puede ser la orina, que tiene un exceso de urea, que es nitrógeno al final de cuentas. Entonces, se cumpliría el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno descompone al carbono y así podemos hacer composta. Y se hace como tierra, es como hacer tierra de cero muy fértil, que esto se va a ir agregando a las plantas. Esa sería como que puede ser la orina como activante o puede ser cerveza vieja, o sea, cerveza que ya no te tomaste la noche pasada, se deja ir reposando, que ya sea agria o sea amargue por completo y se agrega directamente a la composta. Esto le va a ayudar a nuestras bacterias nitrificantes a acelerar un poquito más el proceso. De los 6 meses, si agregamos cada 2 semanas este activante, la composta se puede reducir a 3 meses. Entonces, si no agregamos este activante porque no tenemos, pues va a tardar un poquito más, de hasta un año puede tardar una composta, depende del nivel de grandeza que tengas. Por lo regular, mientras más chica, pues mucho más rápido va siendo el proceso, pero hay veces donde sacamos mucho materia orgánica y necesitamos que se produzca, entonces por eso hay barriles o tambos o cajas de plástico que te puedas encontrar, lo que tú quieras, la verdad el límite es tu imaginación, entonces sí sería como muy resumido cómo hacer composta. Ok. Hablaste de un fermentado. También, por ejemplo, podría ser, hay veces que la kombucha ya está muy ácida. Se puede tomar como vinagre, ¿no? Pero si no quieres, también se podría considerar. El vinagre, Hablando de agregar la vinagre. cerveza, la kombucha. De ¿Es por el tema kombucha. de fermentado o porque es la cerveza la que activa nada más? Lo que pasa con las cervezas es que tiene nitratos en ella. Mm, Entonces, a nosotros agregarla de 100 recién puesta, lo que hace es que el alcohol no se ha evaporado al 100%. ok. Entonces, al agregarlo directamente al piso, de mejor beneficiar a nuestras bacterias nitrificantes, las mata. Como por ejemplo, el vinagre, como sirve como herbicida, mata todo lo que haya en el suelo. Entonces, por eso tendríamos que agregarla cuando ya la cerveza haya pasado por ese proceso donde se fue todo el gas, por decirlo así, o el Ok. alcohol que tenía previamente, entonces ya nada más quedan los puros nitratos de la cerveza. Ah, Entonces, ok. pero sí te recomiendo agregar cerveza muy poco. Lo que Ok. recomiendo es la orina. La orina está súper cargada de urea y entonces eso tiene muchos nitratos. Y variarlo, no siempre casarte con una idea, variar tus conocimientos a otras cosas hasta que tú te adaptes a una forma y irla cambiando constantemente. Ok, Eso es lo que perfecto. yo recomiendo. Y bueno, sobre la composta, yo conozco a personas que me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo he intentado la composta, pero la dejé de hacer porque de repente se me hicieron un montón de ratas, ¿no? ¿Cómo se puede evitar esto?
Esto se evita porque, ejemplo, la hacemos a suelo directo o la hacemos sin embotellar, o bueno, sin ponerla en un recipiente. Porque si la sellamos, hace un proceso anaeróbico sin aire. Entonces es otro tipo de composta y sirve para otras cosas. No está mal, pero produce muchísimo mal olor, ya que hay ciertas bacterias patógenas que al oler mal, obviamente el proceso de descomposición va a oler mal, pero esto cuando está sellado y no tiene oxígeno huele terrible, como cuando una persona está muerta y se está descomponiendo y luego, o un perrito que vemos en la calle que luego dicen, es que explotó el perro y huele horrible, huele como perro muerto. Bueno, pues es por esto, porque están sin oxígeno estas bacterias, entonces tienen que modificar su estructura para que puedan procesar esos alimentos, pero sin oxígeno. Entonces, Okay. cuando nosotros tenemos así la composta ya aventada y no le cubrimos con tierra y empieza a oler y le da el sol directamente, porque eso sí, la composta también tiene que estar en un lugar a la sombra y que esté con buena temperatura, ya que mucha temperatura puede hacer que se te seque, entonces vas a tener que estar regando constantemente. Porque cuando tú añades el activante es como regarla por primera vez, entonces cuando se va descomponiendo esa materia va dejando agua, entonces se va autoequilibrando la composta, va haciendo microclimas y entonces se va regulando. Y entonces si la tienes al sol directo, constantemente está desprendiendo vapores, estos líquidos que te digo se están evaporando, entonces las ratas pues lo huelen. Entonces si tienes alcantarillado cerca, rápido se van a ir a meter ahí. Y cucarachas, que la verdad es que yo sí he tenido mucho control de eso porque no me gustaría tenerlas, son cosas que me dan mucho miedo. Entonces, sí, sí, siempre fue como voy a ir al pie de la letra con la composta para que no se me haga eso. Y algo muy importante, no añadir carnes. Si añades carnes y si añades heces fecales de humano o de perro, es cuando les gusta más a estos animales, por lo regular omnívoros, que les gusta consumir este tipo de cosas. Entonces, no lo añadas y solo añade desechos vegetales, puro desecho vegetal en descomposición. Ok, perfecto, buen tip. Y bueno, pues no sé, practícanos un poco ya sobre tus proyectos, dónde la gente te puede seguir. Este, Ese tipo de cosas. Bueno, sí. como proyectos, como proyectos, estoy en el invernadero de la prepa, de la universidad, bueno, prepa 4, plantel 4 de la Universidad Autónoma de México. Estoy ahí dirigiendo un proyecto que lo que quiero es llevar un huerto, hacer un huerto que nos designe. Ya nos designaron el área, la verdad es que nos paramos, ya tenía planos para que la delegación nos donara las camas de cultivo y poder empezar a dar cursos a los chicos sobre cómo empezar en un huerto urbano. Y teníamos, bueno, ese fue un proyecto que sí se cumplió. Hice composta para representar a Prepa 4 e Interprepas en la carrera técnica auxiliar en laboratorista químico y competir en un proyecto verde. Se logró, quedamos en segundo lugar. La verdad falló ahí pues un poquito de tiempo, pero cosas que se pueden ir haciendo. Y en el invernadero, este es uno de mis proyectos más grandes, que se lleva el invernadero con el huerto escolar de la mano y poder dar cursos a los chicos que realmente estén interesados para que se contagie esa acción verde. Un proyecto ya muy a la larga es que yo quisiera tener una granja y cultivar bastantes cosas ahí, entonces hacer bastantes experimentos ahí con las plantitas. Experimentos ecológicos, no dañar la tierra ni nada de eso, no, eso no me gusta. Ok, ok. Y, y nada más, la verdad es que uno a la vez, porque si me lleno de proyectos puede que ni siquiera consiga uno, así que ese sería hasta cumplir ese pequeño proyecto, uno más. Y tratar de que la gente que llegue se informe mucho de mí. Yo soy una persona muy abierta, cualquier persona que quiera preguntar algo, estoy abierto al público, a resolver dudas, a resolver preguntas con lo máximo que pueda. Y donde me pueden seguir se llama mi página de Instagram, Hortalizas New Haven. Aún no hago una plataforma tal cual, pero en Instagram ahí voy subiendo pues tanto del invernadero como del huerto que yo voy haciendo, los experimentos que tengo ahí de algunas plantas que estoy intentando nuevos cultivos, cómo hacer biopreparados para que tus plantas no tengas que agregar un agroquímico que pueda dañar al suelo completo, sino
un biopreparado que no es tan abrasivo con las plantas ni con el suelo y solamente elimina algunos patógenos o enfermedades de una planta o plagas que puedan existir. Y entonces Hortalizas New Haven, ahí me pueden seguir si quieren. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si haya algunas preguntas, dudas, no sé, igual externarnos si tienen algún proyecto y que tengan como alguna duda o algo que estén parados ahí, que nos quieran compartir en los comentarios para que Iñaki igual nos puede ayudar. A ver, esperemos, a ver si Sí, alguien... cualquier cosa que necesiten saber, también puntos, por decirlo así, negativos, también son bienvenidos para saber en qué tenemos que mejorar. Eso siempre viene bien. Ok, bueno, Y lo que aquí sea, lo que quieran preguntar. Diego Pino pregunta si en la parte de proyectos tienes arquitectos que te apoyen. Ah, sí, por supuesto. Tengo un estudio que se llama Estudio Tripartita. Estos chicos me han hecho mis planos, son unos arquitectos geniales, son jóvenes y la verdad es que se los recomiendo mucho. Tengo algunas colaboraciones ahí en mi Instagram Ujú. y si necesitan proyectos verdes, yo estoy con ellos de la mano para hacerles sus huertos urbanos o cualquier cosa que se les necesiten arquitectónica con huertos, están de la mano Estudio Tripartita con Hortalizas New Haven. Entonces, esos chicos trabajan súper bien y me diseñaron el huerto que está en la escuela, que en Mm, 50 metros cuadrados pudimos obtener bastantes camas de cultivo porque ellos lo planearon muy bien, entonces lo recomiendo al 100%. ok, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta ahí. De todos modos, bueno, si no tienen preguntas en este momento, pues pueden también igual dejarlas. Las vamos a dar seguimiento. A ver, Diego Hernández dice, ¿cómo puedo hacer un pesticida para la plaga que son como mosquitos? Como mosquitos, ok. No sé si te estás refiriendo a una que se llama mosca blanca, que por lo regular es muy abundante en cultivos. Hay un preparado que se llama Pichi, que te lo recomiendo que lo busques. Lo tienen bastantes canales de YouTube. En el que yo lo vi se llama La Huertina de Tony. Él explica muy bien. Si tú preparas este biopreparado, lo que hace es matar a la plaga ya que tiene chile entonces y un poquito de alcohol. Entonces el alcohol lo que hace es quitarle esa capa de grasa que tienen estos bichos, estos insectos, y el chile crea un ambiente tóxico para la plaga, entonces ya no puede seguir viviendo, bueno, ya se puede seguir reproduciendo y aparte como tiene ajo, sirve como un repelente para que no venga otra plaga. Y con el chile, como tiene propiedades cicatrizantes, tu planta, esos donde minaron o donde mordieron estas plagas, lo va a cicatrizar y así puedes seguir el desarrollo de tu planta. Te recomiendo mucho que busques cómo es tu plaga o qué características tiene para poder así agregar un biopreparado. Te recomiendo que busques ese de Apichi, es como la panacea para las plantas. Espero haber resuelto la duda. Ok, gracias. Ahora, bueno, Erasto pregunta si el volumen de la composta lo lo pueden definirnos, ¿lo podemos definir nosotros o hay un mínimo? Lo podemos definir nosotros dependiendo de nuestro espacio. Si nosotros tenemos un espacio muy pequeño, pues agarras botecitos de pintura de 1 galón y los vas apilando uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, siempre haciéndole hoyos. Y lo que vas a ir haciendo es metiendo ahí la comida que tú tengas hasta llenar los recipientes que puedas tener. Si tienes más espacio, pues puedes usar de estas cajas que son de las que encuentras en Walmart. Esas cajas de plástico o incluso en guacales. En guacales si lo adaptas perfectamente y con unos costales lo rodeas para que no esté como a la intemperie, ahí puedes ir haciendo, apilando uno sobre otro. Siempre y cuando que la apilación no sea así directamente a la tierra, sino haya como algo que embone. Porque, por ejemplo, si tú pones los botes de galón,
uno embona sobre el otro, entonces puedes ir haciendo como una escalerita y así ya no se va a compactar tu composta muy agresivamente. Entonces, buscar ese volumen que tú quieras iniciar, pero te recomiendo que inicies con máximo así 20 litros, sí, un bote de pintura de estos son de 20 litros, entonces te recomiendo que empieces con uno de esos, ya cuando la domines al 100% que sí se te dé la composta, pasas al siguiente volumen y así hasta hay gente que ya pasa directamente cuando tiene terrenos a campo directo, entonces eso tiene otras ventajas. Y en los libros que te di, en el del compostaje y en el del manual del huerto ecológico de Mariano Bueno, como lo repito, ahí te viene desde cómo hacer una composta pequeñita a tu casa a una super composta grande, porque todas tienen sus diferentes variedades. Espero haber resuelto la duda. Por ejemplo, si yo solo quiero mantener un huacal de composta y no salirme de eso, ¿también puedo controlarlo? Es perfecto, sí, 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 porque va a llegar, se va a hacer la composta y ya esa composta la vacías a un costal o ya directamente la vas aplicando a tus plantas, te la acabas y vuelves a empezar desde cero. La capa de carbono, que son las hojas secas, la capa de comida, la capa de tierra y vuelves a empezar. Estas capas las recomiendo de materia orgánica, bueno, materia de carbono, la café, que es las hojas secas, como unos 5 centímetros, unos 10 o 15 centímetros máximo de composta verde, bueno, de materia orgánica en descomposición, que es la verde, y una capa de 2 3 centímetros de tierra. La tierra, como repito, es para que no haya malos olores y no traiga alguna plaga o algún animalito que no queramos en nuestra composta. Es para eso es la tierra, esta tierra. Pero si no quieres agregar esa tierra, lo que puedes agregar es de que esta composta que ya obtuviste anteriormente, la agregas ahí, va a ser un poquito más rápida porque ya tiene los microorganismos, entonces esos microorganismos van a ayudar a que sigan con el intercambio de nitrógeno-carbono. Ok, perfecto. Diego pregunta, ¿cómo se puede combatir el problema de las semillas de polinización cerrada, que son las que el fruto no da semillas fértiles? Eso sí es muy importante, hay que, como decía anteriormente, hay que, con la comunidad que ya nos dio semillas de polinización abierta, hay que conservarlas, hay que sembrarlas, hay que hacer portagranos, que son plantitas que están designadas solamente a reproducir la siguiente planta y no consumir ninguna de estas semillas de que no son de polinización abierta, sino tratar de siempre estar consumiendo semillas de polinización abierta y si llega algún horticultor nuevo, enseñarle qué son las semillas de polinización abierta, porque la verdad sería un problema muy masivo que si vamos de uno en uno, se hace una comunidad y esa comunidad podría pelear por esos derechos, que hay muchísimos granjeros mexicanos o ingenieros agrónomos mexicanos que sí están inmiscuidos en este tema y me agrada mucho porque hemos rescatado nuestras semillas mexicanas que sigan siendo de polinización abierta y no hayan sido compradas y nosotros tengamos que estar comprando constantemente esa semilla que ya ha sido o genéticamente transformada o son hibridaciones que la siguiente cosecha ya no son fértiles. Entonces, siempre tratar de darle mucha importancia a estas semillas y pasarlas como las leyendas de generación en generación o entre horticultores irlas repartiendo hasta llegar a ser una comunidad. Ok, es decir, fomentar el uso de la semilla abierta y no depender de esta semilla que se tiene que comprar a cada instante, porque no puede salir una semilla fértil de esto que tú vas a cosechar. Exactamente. Y bueno, como dicen muchos, si no hay mercado, no hay negocio. Y si no hay negocio, pues no es rentable y se acaba. Como los animales que están en la trata de animales o animales exóticos de la venta, también si no hay mercado, no hay negocio. Entonces, muy importante eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, Brenda nos pregunta, ¿qué hacemos con el líquido que sale de la composta? Los lixiviados. La verdad es que si tienes un líquido muy bueno, que la verdad es bastante difícil con una composta microbiana, que es la que acabo de explicar, si lo tienes, hay que diluirlo con agua, ya que son los nutrientes que la composta desechó o que salieron en forma de agua, pero son buenos, o sea, no son malos, son una buena herramienta. Entonces, estos lixiviados es un poquito más difícil porque hay que checar el pH. Si tiene un pH muy ácido, podríamos acidificar nuestra tierra y puede ser contraproducente. Si ves que la verdad son unos lixiviados bastante buenos,
hay que diluirlos en agua porque si los agregamos directamente son muchísimos nutrientes y podríamos quemar nuestra planta. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 litro, la proporción sería 1 a 10, entonces una cantidad muy poca de este lixiviado diluida en agua y ahora sí con esa puedes regar tus plantas o regar solamente la composta. Si tú riegas con esta agua la composta, ya tiene agregado el activante que está cargado de nitrógeno, entonces va a ayudar a acelerar el proceso de los microorganismos. Para captar estos lixiviados, el mismo proceso que hiciste de uno sobre otro, el primer recipiente no tiene hoyos, tiene ventilación, pero no tiene hoyos de filtrado de agua. Entonces, esto va a hacer que ahí se acumulen los lixiviados y los puedes estar regando tu composta, porque hay veces que nuestra composta se seca, porque ya sea la temporada que hace mucho calor y aunque esté en sombra, pues se va a estar evaporando esa agua, entonces tú agregas esos lixiviados y otra vez tu composta se cura, por decirlo así. Esa es Ok, mi manera de usarlos. perfecto. ¿Y cómo es que lo recuperas? Cuando tú riegas, por lo regular siempre sale un liquidito negro. Entonces esos liquiditos se llaman lixiviados. Son los Entonces, nutrientes en forma líquida. entonces sería como sentarla el bote o donde lo tenga, sentarlo en algún lugar donde lo pueda recuperar. Sí, captar, porque por ejemplo, Captar. si lo hiciste en estos que son los botes, es uno sobre otro y el primero no tiene hoyos de filtrado de agua, entonces siempre va a estar hasta abajo. Los Ok, únicos que cambian son los que están arriba. Entonces esos son los que están en constante movimiento, pero el de abajo se queda como base y ahí siempre van a quedar. Si es un guacal, te recomiendo que ahí vas a la jarcería o donde venden plásticos ujú, o donde encuentres un recipiente que no se degrade con el tiempo, que sea bastante resistente y lo pones encima de tu composta así, y ahí van a ir cayendo los lixiviados. Es muy importante que tengas drenaje en una composta, ya que si no tienes drenaje de esta composta, se va a empezar a estancar, el agua no se va a evaporar y vas a tener una composta que va a morir por un exceso de agua, va a oler a podrido y se lleva un proceso anaeróbico, una descomposición muy pesada, muy difícil y puede que llegue a tener patógenos. Entonces es muy importante la filtración. Esto de los lixiviados, cuando lees un manual o te informas con bastantes libros, te explican cómo llevar de la mano los lixiviados, cómo curarlos y cómo usarlos en el huerto. Los puedes usar directamente a tus plantas para darles potasio o algún oligoelemento, dependiendo de tu composta, al suelo directamente. Entonces sí, también sería como un abono que se necesita. Haz de cuenta que tenemos los abonos principales que son sólidos por lo regular, que es la composta, que es de manera sólida. Entonces, a la larga de un cultivo, el cultivo va a necesitar un abono líquido. Estos abonos líquidos, pues puede ser ese, que es de los lixiviados, lo agregas a tu agua de riego, lo agregas al agua de riego y con esa riegas. Entonces, es una forma de añadirle nutrientes más rápido a la planta. Son nutrientes de liberación rápida, si no mal recuerdo. perfecto. Ok, muchas gracias. Y bueno, de Raúl Olvera te manda saludos. Dice saludos, niña. Muchas gracias, Raúl Olvera, un Este, profesor increíble en esto de los huertos. Él ha mm, sido bastante favorecible ante el huerto. Mis saludos, mis respetos. Es un ingeniero agrónomo muy bueno en su trabajo. Está del lado ecológico al 100% y te recomiendo que si pueden checar su trabajo, lo chequen. La verdad es que no sé si tenga página, nunca le he preguntado, pero ha sido un ingeniero que ha estado conmigo de la mano con esto de los huertos ecológicos al 100. Un saludo. ok, bueno, Raúl, pues igual y en algún punto a ver si lo invitamos a platicar por aquí sobre Me este parecería tema. perfecto que lo invitaran. Ok, bueno, pues Iñaki, te agradezco muchísimo pues que nos hayas acompañado el día de hoy. Ya cualquier otra duda, pregunta, pues aquí va a quedar en los comentarios, te los puedo pasar. De todos modos, Sí, como ya lo escuchamos, podemos seguir a Iñaki en Hortaliza New Haven en Instagram, Hortalizas New ¿correcto? Haven en Instagram y si quieren algo más personal, que la verdad no subo nada ahí en mi Facebook, es Iñaki Pino, entonces no subo mucho de plantas, pero ahí siempre están los enlaces para ir a la página de Hortalizas New Haven en Instagram. Entonces, pero si tienes dudas y las quieres mandar por Facebook, estoy abierto ahí a todo público. Nada más dime que vengo a preguntar, a consultar cosas de huerto y yo encantado ahí puedo pasarme horas platicando.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias y pues también gracias a todos los que se conectaron por estar aquí. Y bueno, los que se vayan a conectar más adelante, igual pueden dejar sus dudas, preguntas y aquí les vamos a dar seguimiento sin problema. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la semana pasada, la semana que viene, perdón. Vamos a ver y hablar sobre los manglares, la importancia de los manglares, vamos a tener un especialista aquí. Esperamos con su presencia. Y bueno, pues nos vemos y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. No, Hasta de nada. luego. Bye, bye.